Ya, ahora sí debería estar grabando. Entonces, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a el auxiliar número 6. Leamos primero el enunciado para saber qué vamos a tratar hoy día. En particular vamos a hacer dos problemas. Eh, Espero hacer los dos. Yo creo que igual va a tomar tiempo, pero si me falta algo, subo la pauta. Yo voy a subir, bueno, traté de escribir la pauta con todo lo que pienso decir ahora, así que si quieren no copiar, o bueno, si quieren también da lo mismo, voy a subir la pauta, así que da lo mismo si copian o no. Ya, leamos primero. Entonces, dice, se tiene una partícula P de masa M apoyada en un plano horizontal con el cual tiene coeficiente de roce dinámico mu. Bueno, estamos tratando con problemas con roce. Dice que esta partícula P está unida también a un hilo de largo D y cuyo otro extremo está fijo a un punto O sobre el plano, a altura tal que cuando el hilo está tenso forma un ángulo beta con respecto al horizontal, como se muestra en esta linda figurita aquí, la primera figura. Bueno, la partícula gira con una velocidad inicial v0 tal que no se despega del plano. Bueno, partamos con la A. Dice encuentre expresiones para la normal y la tensión del hilo en función de la velocidad angular omega t de la partícula. Además, determine el valor de la velocidad angular inicial. Ya, entonces, hagamos este problemilla. Ya, ahora sí nos cambiamos al lado oscuro. Ya, entonces, nos piden encontrar expresiones para la normal y la tensión. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que cuando tenemos una masa constante, F igual a m por a. Ya, entonces, ¿cómo podemos proceder a esto? Bueno, no sé si han leído la punta del profe, creo que en la sección 2, ahí tiene una bonita, no sé cómo decirlo, una bonita receta de cómo hacer estos problemas, que es como siguiendo paso por paso y bueno, solo por ahora voy a seguir esos pasos ordenadamente. Entonces, ¿cuál es lo primero? Paso 1. Debemos escoger coordenadas apropiadas. Escoger coordenadas. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de coordenadas pueden ser estas? Aquí voy a poner el dibujo de nuevo. ¿A alguien se le ocurre? A ver, los leo. Dice la palmaceta es cilíndrica, cartesiana, a lo loco. Muy a lo loco eso, pero aquí veo de que hay hartas personas que están diciendo cilíndrica. Sí, es una buena elección, de hecho es la elección que vamos a usar, pero si alguien pensó en decir, yo quiero usar cilíndrica, es súper súper válido. Sí, algo que no les pregunté, los que dijeron cilíndricas, ¿desde qué punto pondrían el origen? Los leo. El punto O, sí, súper bueno. Centro de la trayectoria también podría ser. Hay un spameo en el O. También puede ser en el suelo, puede ser aquí, o puede ser en el punto O. Nosotros vamos a usar unas coordenadas, todavía no he dicho cuál, que van a ser en el punto O. Creo que ya había dicho que íbamos a ser cilíndricas. Pero si alguien quisiera usar esféricas o cartesianas, perfectamente válido. Aquí, de hecho, uno puede ver de que aquí podemos hacer una esfera, me quedó súper horrible, pero podemos hacer una esfera y tenemos el ángulo teta. Tenemos que dar un ángulo constante y podemos seguir adelante. Es súper válido. El motivo de por qué quise usar cilíndrica para este problema era porque podemos ver de que así al ojo, de que hay una fuerza, la gravedad, y hay otra también, su reacción la normal, de que van en el eje Z. Y bueno, ese eje Z no es tan bonito en esféricas porque hay que descomponerlo. Y bueno, si uno se quiere ahorrar de descomponer tantas cosas o descomponer lo mínimo posible, eh, ahí por eso, ese es el motivo de por qué usé el cilíndrica. Alguien puede decir, sí, pues, pero igual está esta tensión aquí de que no hay ningún ángulo
cilíndrico, o sea, no hay ninguna base cilíndrica, eje cilíndrico, que sea directo ahí. Y bueno, eso es verdad, pero vamos a tener que descomponer solo una cosa en vez de dos. Y bueno, eso. Pero si tú estás constante, no será. Sí, o sí, tienes razón. Pero en verdad, en el tema de las fuerzas, hay algunos ejes que van a ser como distintos. Por ejemplo, aquí en esféricas uno no tiene que descomponer la tensión, como, como por eso. Pero sí tiene que descomponer la gravedad y la normal. Bueno, ese fue el motivo. Entonces, vamos a usar. Bueno, es el primer paso. Escogimos coordenadas cilíndricas. Ya, súper. Y en el punto concentro, en el punto O. Ya, súper. Entonces, ya. ¿Qué podemos hacer ahora? Al tiro que tenemos, bueno, nuestro sistema de coordenadas, podemos describir cómo es la partícula o cómo es el vector r de t. Ya, para eso, primero nos vamos al dibujito. Este era el dibujito, este era el centro O, aquí está la partícula P de masa M, aquí está el centro. O sea, aquí está el centro de coordenadas. Ya. Entonces, ¿cómo es la posición en cilíndricas? Bueno, sabemos cómo es ρ en rotongo más z en catongo o z-tongo. A mí me gusta escribir z-tongo, pero bueno, mucha gente prefiere hacerlo con catongo. Dale. Qué bonito, ¿sí? Bueno, y ahora lo que podemos hacer es calcular cuánto vale el ρ y cuánto vale el z con nuestras variables. Aquí sabíamos de que el largo de esta cuerda es de largo d, entonces con pura geometría nosotros podemos saber cuánto vale ρ y cuánto vale z, sabiendo de que la distancia desde este punto, que no le he puesto nombre, le voy a poner, no sé, A, hasta P, sabemos de que eso va a ser el ρ, y además sabemos que la distancia entre O y A va a ser Z. Ah, aquí me equivoqué, es menos Z en Z-tongo porque los ejes van así. Los vectores unitarios son así. Rotongo y aquí va entrando el fitongo. Ya. Me preguntan Z-tongo y K-tongo son análogos, ¿verdad? Sí, son análogos. Uno escoge cómo escribirlo. Si lo escribe como Z-tongo o K-tongo, da lo mismo. Es pura notación. Que esto es así que es más popular que se use K-tongo, I-tongo y J-tongo, como lo más popular, pero puedo escribir Z-tongo, X-tongo o I-tongo, pero da lo mismo. Ya, entonces, con pura geometría, ¿alguien me podría decir cuánto vale el Z, cuánto vale el ρ? El z vale d seno de beta y el ρ vale d coseno de beta. Súper, súper, fantástico. El ρ, entonces, como dijo su compañero, vale de coseno de beta y el z de seno de beta. Si el centro es O, entonces ¿por qué? Ah, ya, ya. Si el centro es O, ¿por qué? Hay una pregunta. Si el centro es O, ¿por qué ρ no es D? Sí, ahí justo responder en la proyección. Si el centro es O, y nosotros, por ejemplo, quisiéramos tomar coordenadas esféricas, esto sí sería el R, todo esto. Pero bueno, si estamos en el centro O, aquí nosotros tenemos que proyectar esto. Aquí uno hace el cilindro. Me quedó horrible, pero imagínate un cilindro y esta distancia acá es el ρ, que es la misma distancia de la de acá en amarillo. Ya. Se podría rotar las coordenadas para que la posición... ¿Cómo así rotar las coordenadas para que la posición... No entendí esa pregunta. Si puedes reformularla, sería súper.
Y mientras voy a escribir el RT, coseno de beta en rotongo, menos D por seno de beta en Z tongo. Súper. Entonces ahí tenemos el primer paso, que era escribir esto, bueno, escoger nuestro sistema de coordenadas, uno que sea adecuado, esperamos de que este sea adecuado, y ¿qué podemos hacer con esta lección? Podemos describir cuánto es el radio vector, el R. Ya, ese es el primer paso. Entonces el paso 2 sería, según el apunte del profe, es considerar las restricciones cinemáticas y calcular la velocidad y aceleración. Ya. No se ve. Bueno, no importa. Ya, las restricciones cinemáticas de este problema, si se acuerdan, el enunciado decía de que esto gira con una velocidad inicial tal que no se sale del plano. Entonces, esa es básicamente la restricción de que la masita, el punto P, la masa con, bueno, la partícula con masa M, solo, bueno, se mueve en un plano, tiene la trayectoria en un plano y una circunferencia. Esa sería la única restricción cinemática que tenemos. Y además de que, bueno, hay otras restricciones como que está unido a la cuerda, esas cosas. Básicamente que no va a saltar y hacer movimientos raros, sino que va a seguir en el plano, haciendo un circulito. Y con rosa sí que va a ir bajando la velocidad, pero bueno, eso después. Entonces, eso sería lo primero. Tenemos de que la partícula se mueve en un plano. Bueno, y eso tenemos que tenerlo en cuenta para ver si nuestros resultados tienen sentido. Entonces, ¿qué era? Bueno, el paso 2 decía restricciones cinemáticas, ya era esa, y calcular velocidad y aceleración. Entonces, ahora calculemos la velocidad y la aceleración. Sabemos de que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo del vector posición. Entonces, solo tenemos que derivar esta expresión de acá. Como D es una constante, beta es una constante, y z tongo es una constante en coordenadas cilíndricas, lo único acá que se tiene que derivar con respecto al tiempo es el rotongo. Todo lo demás es constante con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo sería? De coseno de beta en rotongo punto. ¿Ya? Y súper, sabemos cuánto vale este rotongo punto. Vale phi punto en phi tongo. Entonces, esto sería de phi punto coseno de beta en phi tongo. Súper, esa sería entonces la velocidad. Y bueno, ¿tiene sentido lo que habíamos dicho antes? Tiene sentido, porque nos da que la velocidad solo es en phi. No hay una velocidad en k que lo saque del plano. Entonces, tiene sentido con lo que habíamos dicho antes, así que esta velocidad no está incorrecta. Ya. Ahora, entonces, siguiendo los pasos, tenemos que calcular la aceleración. Eso se define como la derivada temporal de la velocidad. De acá, lo único que depende del tiempo es el phi punto y el phi tongo. Entonces, todo lo demás es constante, así que simplemente hacemos la derivada de la suma. O sea, la derivada de un producto. Phi tongo más coseno de beta en phi tongo punto. Y sabemos de que phi tongo punto es menos phi punto en rotongo. Entonces, reescribimos esto como esto de acá, menos de phi punto cuadrado coseno de beta en rotongo. Súper, tenemos la velocidad, aceleración. Y teníamos las restricciones también. Súper. Entonces, sigamos con nuestra receta. El paso 3, teníamos que escribir las fuerzas. 3, escribir las fuerzas. Denme un segundo. La ventana que me dio frío. Ya. Ya, tenemos que escribir las fuerzas. Para esto es súper conveniente volver al dibujito. Entonces, aquí tenemos a nuestro dibujito.
Ya. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que participan aquí? Sabíamos del enunciado de la primera frase de que esto tiene, bueno, este sistema está en un medio con roce dinámico. Entonces, aquí hay roce dinámico. ¿Cómo es el roce dinámico? Siempre va en oposición al movimiento. La partícula sí se mueve en la dirección, en la flechita que se muestra aquí. Entonces, el roce dinámico apunta hacia acá. Entonces sería la fuerza de roce. Súper. Además sabemos del dibujito de que hay gravedad. Entonces hay una fuerza de peso. Esta fuerza de peso apunta hacia abajo. Peso. Bueno, dado esta fuerza de peso, sabemos de que existe una fuerza de reacción. La normal. Y además sabíamos de que, bueno, el hilo está tenso, así que existe una fuerza de tensión que apunta en la dirección del hilo. ¿Cómo lo anoto? Le voy a poner fuerza, tensión. Entonces, esas serían todas nuestras fuerzas. Ya, ahora, a partir de eso, bueno, escribámoslo aquí al ladito. Sabemos, la fuerza normal va a ser N en Z tongo. Súper simple, no tuvimos que descomponer nada. ¿Cuál otro? La fuerza peso. ¿Cuánto es? Esto es menos, bueno, mg en menos Z tongo. Súper, tenemos la segunda. La tercera, tengo que hacerlo con los mismos colores. El roce. ¿Qué dirección o en qué vector unitario me va a ayudar aquí? Bueno, aquí recordamos cómo son nuestra triada de vectores unitarios en cilíndricas, que sabíamos que era, bueno, ¿cómo hago este dibujo? Ya tenemos la partícula aquí. Imagínense como en la misma posición que está ahí. Sabemos que es tiene que ir con respecto al centro. No sé cómo hacer este dibujo. Ya, voy a copiarlo de nuevo. Ya. Ya, aquí está nuestro dibujito. Sabemos de que los vectores unitarios ρ, θ y k van a ir en esta dirección de acá. Este va a ser el ρ. Este va a ser el θ. Y este va a ser el k o z tongo. Bueno, entonces sabemos de que la fuerza roce va a ir en menos en θ tongo. Así que va a ser mu, o la normal, como se define el roce dinámico, menos θ tongo. Súper. Y ahora hay algo que... sí, phi, perdón, pongámosle phi. En verdad da lo mismo si uno lo usa phi o teta, pero sí, es mejor práctica mantenernos con los, con los nombrecitos. Así que digámosle phi. Ya, entonces sería menos phi tongo. Y la última fuerza que habría que calcular es la fuerza de la tensión. ¿Alguien me podría decir cuál sería esa fuerza o qué tendremos que hacerle? Descomponerla con trigonometría con el ángulo beta en los ejes Z y phi, o sea, y rho. Z y ρ, súper. Eso mismo hay que hacer. Si vemos la imagen aquí, bueno, imaginémonos de que podemos trasladar estos vectores acá para que... no, pero bueno, pongámoslo aquí. Sabemos de que el ρ va así, o sea, la fuerza de la tensión va así. Entonces, esto lo tenemos que descomponer en un vector que vaya así, que va en menos ρ, y más, por suma de vectores, un vector que vaya así, que esa es la dirección z. Entonces, por trigonometría, de nuevo, igual como descompusimos el z y el ρ al inicio, esto va a ser, ¿alguien me puede decir cómo va a ser? El seno en K y el menos coseno en Rho.
Súper. Seno en K y menos coseno en Rho. Súper. Entonces sería la fuerza de la tensión. Me he dicho seno en K y menos coseno en Rho. Listo. Fantástico. Entonces podemos escribir cuánto es nuestra fuerza total, que sabemos de que es total la suma de todas las fuerzas. Esto es igual, entonces, ordenándolo eje por eje, sería, escribamos primero los de Z, no porque son, solo porque son más. Sería N, la normal, menos el peso, más T seno de beta, Z tongo. Ahora en phi tongo, lo único que tenemos es el roce dinámico, sería menos mu en phi tongo, y nos queda el resto de la fuerza de la tensión, que es T coseno de beta en rho tongo. Súper, ya, estamos listos. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pasamos al paso número 4, que es escribir la segunda ley de Newton por componentes. Ya. Paso número 4 es, escribimos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza, si es que la masa es constante, esto es igual a m por a. Entonces, escribimos esto por componentes, sabemos cómo es la aceleración, sabemos cómo son las fuerzas, componente por componente, listo, descompongámoslo. Rho tongo sería menos T coseno de beta es igual a m por la componente de la aceleración en Rho, que es menos d phi punto cuadrado coseno de beta. Ya, súper, tenemos la tensión. Aquí podemos reconocer de que podemos responder la primera pregunta, que nos pedían encontrar la tensión en función de la velocidad angular, omega de t. Aquí podemos reconocer phi punto como omega de t. Así que esto de acá quedaría simplificando los cosenos y simplificando el menos a ambos lados. Tendremos que la tensión es igual a m de phi punto cuadrado, lo que es igual a m de, cambiando el nombre nomás, omega cuadrado. Súper. Entonces sería la tensión. Ahora podemos ver las otras componentes. Vemos la componente en phi tongo. Sería la única fuerza que hay en phi tongo es esta componente de acá, que es la fuerza de roce actuando. Sería menos mu por la normal. Esto es igual a la componente en phi tongo de la aceleración, que es esta parte de acá, de phi 2 punto coseno de beta. Coseno de beta. Súper. Y lo último que nos falta es ver cómo es la componente en Z tongo. Entonces, esto es, bueno, alguien podría decir, pero podemos responder la segunda pregunta, que era cuál es la normal en función de la velocidad angular, pero aquí no tenemos la velocidad angular, así que no podemos llegar y decir, esta es la respuesta. Todavía no. Para eso veamos la componente en Z. Sabemos de que no hay componente de la aceleración en Z, así que lo único que va en esta ecuación de acá es esto igual a 0. Entonces, simplemente es eso. Igual a 0. Súper. Ya, pero aquí sí podemos ver de que tenemos casi la respuesta. Aquí podemos despejar n es igual a todo esto, pero con signo cambiado. Y reconocemos que la tensión ya la sabíamos en función del momento angular aquí. Entonces, ponemos este resultado en esta última ecuación y estamos listos. Hagámoslo. Sería mg menos t seno de beta. Reemplazando el t, quedaría mg menos md phi punto cuadrado o omega cuadrado, da lo mismo, seno de beta. Aquí me dicen no faltó la m en phi tongo. Sí, toda la razón, me faltó la m en phi tongo. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, porque esto es m por la aceleración. Ya, entonces tenemos el resultado. Bueno, hicimos la pregunta básicamente, que nos decían encuentre la normal, encuentre la tensión en función del ángulo, o sea, en función de la velocidad angular.
Y además nos decían, encuentre el valor de la velocidad angular inicial. Bueno, para hacer eso, ahora ocupamos la última parte del enunciado de que nos decían de que esta partícula inicia, bueno, le ponemos una velocidad angular inicial que es v0. Entonces sabemos de que el módulo de la velocidad en t igual a 0 es igual a v0. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Tomarle el módulo a la velocidad, a la expresión de la velocidad, que la sacamos en el paso 2, esta de acá. Entonces, le podemos sacar módulo, simplemente lo que está dentro. Sería d phi punto coseno de beta. Eso es el módulo de la velocidad. Y si lo evaluamos en t igual a 0, sería d phi punto en t igual a 0. Esto lo podemos reconocer como la velocidad angular inicial, omega 0, coseno de beta. Esto tiene que ser igual a b sub 0. Por lo tanto, aquí podemos despejar simplemente el omega 0 como b0 partido en d por coseno de beta. Y ahí habríamos respondido la primera pregunta, la sección A. ¿Quedó claro? ¿Alguien tuvo alguna duda del procedimiento que hice en esta pregunta? Creo que no. Igual fue todo, no hubo algo tan raro. Así que prosigamos. Ahora sí se viene lo bueno. Dice en la parte B, tome beta igual a pi cuartos. Obtenga el tiempo en que la partícula P tarde en detenerse. Ya. Hagamos esto. Bueno, para esto veamos nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles serán? Escribámoslas todas. Ya. La primera ecuación de movimiento era en ρ, era esta de acá. Aquí no le afecta nada el beta, así que queda exactamente igual. Esta otra ecuación de acá sí tiene un coseno de beta, pero reconocemos de que el coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido en 2. Así que lo ponemos aquí nomás. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera, que es esta de la normal. Reconocemos de que seno de pi cuartos es lo mismo que el coseno de pi cuartos. O sea, raíz de 2 partido en 2. Partido en 2 y esto era igual a la normal. Sí, ya. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar el tiempo. Entonces, de alguna forma con estas ecuaciones de acá, con estas C2, tenemos que resolver para el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar esta ecuación de acá, el n, aquí. Bueno, ¿qué ganamos con eso? Veamos. Vamos a tener menos mu factor de mg menos raíz de 2 partido en 2 m de phi punto cuadrado. Phi 2 puntos. Bueno, aquí hay varias formas de resolver esta EDO. Una forma que podemos hacer es aplicar el truquito, el de phi 2 puntos, es igual a d phi punto a d phi punto. Eso es lo primero. O podremos usar la definición, bueno, antes de pasar a la otra, ¿qué obtenemos con eso? Obtenemos phi en función de, obtenemos phi punto en función de phi. Y queremos eso, bueno, no sabría, yo diría que no es lo indicado porque nosotros queremos, queremos nuestro tiempo en que la partícula se detiene. ¿Qué significa que la partícula se detenga? Significa que la velocidad angular en ese tiempo es 0. Entonces, queremos una expresión que tenga phi punto en función del tiempo, para que podamos aplicar la condición de que el phi punto sea igual a 0 y encontrar ese tiempo que se detiene. Entonces, bueno, no nos sirve este truquito. Lo que vamos a hacer es resolverla, como sabemos resolverlo, diciendo que phi 2 puntos es igual a d phi punto a dt. Entonces, apliquemos esto último a la ecuación de acá.
¿Qué obtenemos con eso? Pero primero, antes, arreglemos un poquito las constantes, que están con un poquito bastante feas. Quitemos todas esas constantes de acá. Así que quedaría phi 2 puntos es igual a, sería mu phi punto cuadrado menos mu g 2 partido en raíz de 2d. Aquí básicamente lo que hice fue multiplicar por raíz de 2 partido en 2 md a la menos 1. Solo he hecho eso. Así que quedaría lo que está acá. Y bueno, 2 partido en raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2. Así que reescribamos esto para que quede más bonito. Raíz de 2 mu g d. Ya. Entonces, estamos a un paso de integrar y obtener el resultado. De obtener, bueno, no el resultado, sino que phi punto en función de t. Pero, bueno, usemos variables separables. Pasamos todo lo con phi punto a la izquierda y todo lo con t a la derecha. No hay nada con t, así que queda una constante. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría phi 2 puntos partido en... ¿Qué voy a factorizar por 1 partido en mu? Punto cuadrado menos 2g, bueno, raíz de 2, g partido en d. Esto es igual a 1. Bueno, entonces, integremos, ahora sí integremos. Quedaría integral de 1 partido en mu de phi punto cuadrado menos raíz de 2, g partido en d, es igual al integral de dt. Ya. Y ahora quiero hacer unas preguntas a ustedes. Aquí, bueno, pongamos los límites, phi punto en 0, phi punto en t, 0 y t. ¿Alguien me puede decir cómo resolver esta integral? ¿Alguien se le ocurre? O sea, cualquier idea de cómo creen que se podría hacer. Esta integral de acá. Cambio de variable, ya. Por separación de A, o sea, A y B. No me acuerdo cómo se llama. Fracciones parciales, dice. Eso. Ya. Eso también. Gosh, ya, ahí hay una que me gustó. Sustitución trigonométrica, yo diría que no funciona tanto. O sea, funcionaría si los signos están cambiados. Aquí como que hay un problema de un signo. Pero aquí yo les voy a enseñar una integral, no hay que hacer ningún cálculo. Les voy a enseñar una integral, o sea, una primitiva en verdad, que al inicio puede que sea rara, pero sí, una de fe y cosa. Pero es buena. La integral de acá, x cuadrado menos a cuadrado, tiene primitiva. Una primitiva exacta, así como uno integra x de x, ya, pasa lo mismo para esto. Ya. Esto es igual, lo voy a escribir y después voy a justificarlo más o menos. Argumento, tangente hiperbólica de x partido en a. Ya. Al inicio puede que se vea, oye, pero ¿qué es esto? XD, piola. Sí, bueno. Listo. Se veía. No, pero igual uno puede hacerle más o menos el sentido. Y esto, perdón, aquí va con un menos. Uno puede hacerle más o menos el trivial. ¿Cuál es el límite superior de la integración? Es phi punto en t. Ya. Más claro que el agua. Sí, o sea, esto en verdad, bueno, uno puede argumentar más o menos esto si uno ve que esta integral de acá, 1 más x cuadrado, esto sí es una integral que conocen y ese es tangente a la menos 1, o argumento, no, arco tangente. Esto acá es como el hermano, es la tangente inversa a la tangente hiperbólica. Eso sí, solo como un detalle de por qué por qué yo escribo argumento y no arco, porque uno podría pensar de que esto es arco tangente hiperbólica. Bueno, tiene que ver porque cuando uno escribe las funciones arco tangente o arco coseno, ¿qué te dan de resultado? Bueno, al coseno tú le pones un arco. Este x es un arco. ¿Y qué te entrega la función hiperbólica? Te entrega ese x, o sea, te entrega el arco. Pero a las funciones hiperbólicas uno no le mete arcos, le mete argumentos nomás. Entonces, por eso es el motivo de por qué le puse argumento.
Pero hay otra gente que le escribe arco, pero en verdad no me gusta. Bueno, pero esta es la integral. Argumento de tangente hiperbólica. Pero también uno puede hacer este resultado con fracciones parciales y obtener de que estos son dos logaritmos, y uno puede juntar esos logaritmos o jugar con esos logaritmos. Pero bueno, si uno quiere hacerlo de esa forma, es posible. Pero eso, solo les quería dar este dato, de esta buena data. Ya, entonces aplicamos eso a nuestra integral de arriba. Porque vemos de que esto de acá, si nombramos esto como a cuadrado, la misma integral. Entonces, ¿cómo sería? 1 partido en mu. Sería 1 partido en a. Le voy a poner a por el momento, sabiendo de que a cuadrado es igual a raíz de 2 g partido en d. 1 partido en a. Argumento. Tangente hiperbólica. Aquí es phi punto. Evaluado en los límites de integración, que sería phi punto en 0 y phi punto en t. Y esto es igual al tiempo, la integral del otro lado es simplemente el tiempo. Ya. Y aquí, bueno, simplemente evaluamos este, y aquí hay un menos afuera de la integral. Aquí simplemente integramos, quedaría 1 partido en mu por a, factor de, bueno, quedaría primero el límite de arriba evaluado menos el límite de abajo evaluado, pero con el menos que hay afuera se intercambian. Va a ir primero uno y después el otro. Así que, bueno, lo voy a escribir al tiro. Tangente hiperbólica de phi punto en 0, que lo conocemos. Sabemos cómo es phi punto en 0 de la parte anterior, que es este resultado de acá. Y, bueno, esto está partido en a, menos. Esto puede verse muy feo, pero tampoco es tan feo. Podría ser más feo con un logaritmo. Eso sí que es feo. No, es al revés. O sea, sería al revés, pero aquí apliqué el menos. El límite de arriba menos el límite de abajo, pero apliqué el menos, así que queda el límite de abajo menos el límite de arriba. Super. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queríamos? Queríamos encontrar el tiempo en que la partícula se detiene. Y les había adelantado antes de que ese tiempo, ¿cómo se encuentra? Se encuentra cuando la partícula deja de girar. ¿Y cuál es la condición para que la partícula deje de girar? Que lo voy a anotar, condición. Esa condición es simplemente que la velocidad angular, phi punto, evaluado en un tiempo asterisco, que es el tiempo en que para, esto es igual a 0. Phi punto 0. Super. Entonces, apliquemos esto acá, a lo que tenemos antes. El único término que tiene phi punto en t es este acá. Entonces queremos evaluar esto igual a 0. El argumento de la tangente hiperbólica en 0 es 0. Uno puede recuperar ese resultado pensando, ya, la tangente hiperbólica es seno hiperbólico partido en coseno hiperbólico. Cuando esto vale 0, cuando el seno hiperbólico vale 0, lo cual es en 0, sabemos de que, bueno, seno hiperbólico en 0 es 0 y coseno hiperbólico en 0 es 1, así que esto es 0 partido en 1 igual a 0. Y aquí el argumento solamente nos dice cuánto vale este x, que era 0. Entonces, todo este término, cuando uno evalúa phi punto en t asterisco, que es el tiempo que se detiene, esto es 0. Entonces queda 1 partido en mu por a, argumento, tangente hiperbólica, phi punto en 0, que lo sabemos, lo voy a dejar expresado, ¿no? Omega 0 y partido en a, y esto es igual al tiempo en que se detiene. Y esa es la respuesta. Tiempo que se detiene. Eso. ¿Se entendió todo? ¿Hay alguien no le quedó claro algún paso? ¿A alguien no le gustó la integral?
¿O quiere usar los logaritmos? Sí, bueno, si uno usara los logaritmos aquí, separar esto, como que yo creo que mínimo sus 2 páginas, 2 planas más. Yo creo, para hacer ese método de fracciones parciales que a uno se le olvida, después yo no me acuerdo de hacer todas esas cosas. Que es Ya, pero, a ver, aquí pregunta. No entendí por qué era cero. ¿Qué cosa? ¿Qué es cero? ¿El phi punto o el argumento de tangente hiperbólica? Ah, ya, el argumento. Ya, uno tiene tangente hiperbólica de cero. Bueno, eso es lo que uno tiene. ¿Qué es esto? Es preguntarse cuándo la tangente hiperbólica da cero. ¿En qué punto? ¿En qué punto la tangente hiperbólica da cero? Y sabemos que la tangente hiperbólica es seno hiperbólico, igual que la tangente normal, partido en coseno hiperbólico de x. Entonces, ¿cuándo esto da cero? Esto da cero cuando lo de arriba es cero. Y lo de arriba es cero en cero. Dije muchos ceros en los últimos 30 segundos. Pero eso, es el momento, o sea, ese es el argumento de por qué esto es cero. ¿Se cachó ahí? O tu pregunta era por qué el phi punto era igual a cero. Sí, ya. Bueno, este era entonces. Súper. Ya. ¿Alguien tiene más preguntas acerca de esto? Lindo ejercicio. Es bonito, sí. Bonito integral. Es bonita. Ya. Hagamos una pausa, entonces. Ya son las 5:03. Volvamos a las 5:10, ¿les parece? 17:10. Ya, entonces hagamos eso. Si tienen preguntas, igual me pueden hacerla. Yo responderé igual. Pero eso, si quieren hacer otras cosas, hasta las 5:10. Cuando pusiste la integral y pasó de phi 2 puntos a de phi punto, ¿puedes explicar eso o no? Sí, sí puedo. Ya. Ya. Lo voy a hacer donde lo hago. Aquí. Ya, yo tenía phi, lo voy a hacer como de forma general. Phi 2 puntos partido en a phi punto cuadrado más b. Tenía eso. Igual a 1. Entonces, uno quiere integrar esto. Ahí uno dice, ya, phi 2 puntos es igual a de phi punto a de t. Entonces, ya hagamos de la forma cochina. Esto queda de phi punto a de t a phi punto cuadrado más b igual a 1. Aquí pasamos carepalo el dt para el otro lado, multiplicando por un dt, que haría dt. Y finalmente aquí una integra. Y queda literal, integral. Ese es el porqué. No pausé la grabación. Ya ahí estoy grabando de nuevo. Ya. Entonces, ahora nos toca hacer la pregunta 2. Dice, una partícula de masa, aquí me faltó una A, de masa m, se mueve en un ambiente sin gravedad por el interior de un casquete esférico de radio R. Ya, en un cierto instante se lanza la partícula a lo largo de la superficie interior con una velocidad v sub 0 en el eje fitongo, tal como se muestra en la figura 2, pero es que soy horrible dibujando, así que quedó horrible. Por eso es como una vista de arriba. Pero bueno, es una partícula que está en el interior de una esfera y se mueve como solo en esta superficie, en el cascarón de esta esfera.
y en el eje phi, con velocidad en el eje phi. Dice, bueno, en una posición donde el radio vector forma un ángulo θ0 con el eje z. La pregunta A nos dice, demuestre que el momento angular de la partícula con respecto al centro de la esfera se conserva. La pregunta B nos dice, describe la órbita que sigue la partícula. Y la pregunta C nos dice si si la órbita es cerrada, calcula el tiempo que se demora en volver al punto inicial. Ya. Entonces, hagamos esta pregunta. Ya está entonces. P2. Ya. Dice, lo primero que nos piden hacer es demostrar de que el momento angular de la partícula con respecto al centro se conservaba. Ya, entonces aquí recordamos cómo es la definición de nuestro momento angular. ¿Cómo se define? Es L es igual a M R cruz V. Ya. ¿Y qué significa que se conserve? Significa, se conserva, es equivalente a decir de que la derivada de este vector L con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Qué nos dice esto de que L es constante? ¿Qué es el significado de que se conserva? Ya, entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Recibo ideas, díganme ideas. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo demuestro esto? ¿Alguien se le ocurre? Ay, espera. Ya hice. ¿Alguien se le ocurre? Ya, ¿cómo? Ya, entonces, una forma a lo bruto. Ah, ya, dicen ya. Ahí dijeron la respuesta. Usando torque. Pero alguien podría hacerlo de la manera bruta y decir, ya calculemos MR, derivémoslo y demos que es 0. Tenemos con respecto al tiempo, es válido. Pero eso sí, uno siempre tiene que tratar de hacer el menos esfuerzo posible. Eso es súper importante. Entonces, aquí, bueno, dijeron de que el torque, porque si nosotros recordamos la definición de torque es R cruz F. Y ahí con esto sabemos de que el torque es igual a dL a dt. Entonces, si demostramos de que el torque es igual a 0, tenemos de que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a 0, lo que significa de que el momento angular se conserva. Entonces, veamos eso. Veamos si eso, bueno, demostrar que torque igual a 0 es menos trabajo. Y en efecto sí lo será. Ya, bueno, para calcular el torque, ¿qué necesitamos saber? El R, no, el vector posición y la fuerza. Dado que estamos en una esfera, aquí una vista, puede ser una vista de lado de esto. Aquí está la partícula y lo lanzamos con velocidad inicial en phi. Velocidad inicial. Entonces esta partícula como que va hacia allá, hacia adentro del papel. Ya. Entonces, ¿cuál es el vector R? Lo parametrizamos en coordenadas esféricas. Esto se mueve en el casquete de radio R. Así que simplemente será R mayúscula en R tongo. Ese es el vector posición. Y ahora debemos determinar qué fuerza actúa aquí. ¿Qué actúa aquí? Lo único, bueno, sabemos de que no hay gravedad, así que no hay fuerza de peso, pero si tenemos una fuerza, que es la fuerza normal, que la voy a dibujar aquí, que es la que, en palabras simples, evita de que esta partícula salga de la esfera, la atraviese. Eso es lo que hace esta fuerza. ¿Y cómo podemos? Bueno, aquí, bueno, lo dibujé con un ángulo medio malo, o medio chueco. Van ese. La fuerza normal. Podemos ver de que es contraria a la dirección R tongo.
a nuestra base. Entonces escribimos esta fuerza normal como n, no sabemos cuánto vale, el menos r tongo. Pulento. Tenemos la normal y tenemos, o sea, tenemos la única fuerza que actúa, que es la normal, y tenemos el R. Estamos listos para calcular torque. Aquí ni siquiera necesitamos hacer un producto cruz, porque tenemos, bueno, escribámoslo, pero no es necesario calcularlo. Tenemos R en R tongo, cruz, menos N en R tongo. Y sabemos de que esto es igual a 0 porque R tongo, cruz R tongo, dado que son el mismo vector, es igual a 0. O dado que son vectores colineales o paralelos, como uno quiere decirlo. Entonces, como esto es igual a 0, tenemos que el torque es igual a 0. Por lo tanto, podemos demostrar de que con esta relación de acá, como el torque es igual a 0, la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a 0, lo cual nos dice de que el momento angular es igual a una constante. Súper. Ahí demostramos lo primero. Estamos listos ahí. Ahora, después, ¿qué nos preguntaban? Nos decían, bueno, describir la órbita que sigue esta partícula. Hay hartas formas de argumentar qué órbita sigue, pero uno puede decir de cómo esto está en ausencia de gravedad y le echamos una velocidad en el eje phi, como nos dicen por enunciado, sabemos de que la partícula, dado que bueno, no tiene fuerzas externas, va a ser una circunferencia. Una circunferencia así. Eso va a ser la trayectoria de la partícula y la va a seguir en este sentido. Aquí dibujé como una extensión de todo eso. Ya, súper. Entonces, bueno, escribámoslo. Como hay ausencia de gravedad, como hay de gravedad. Y tenemos que la velocidad inicial es v0 en fitongo. Este implica de que la partícula va a realizar una circunferencia. O la curva en que recorre la partícula es una circunferencia. Bueno, lo voy a escribir. Bueno, circunferencia. Hay hartas formas de argumentar esto. Uno puede también decir de que, bueno, el momento angular se conserva, el movimiento es un plano, como la velocidad inicial está en phi, va a seguir en ese mismo plano. Uno puede argumentar de hartas formas, pero esta es como la forma más sencilla, decirlo así bien rapidito. Ya. La otra pregunta nos dicen si la órbita es cerrada, calcule el tiempo en que se demora en volver al punto inicial. Ya, bueno, para hacer esto primero tenemos que darnos cuenta de qué significa que una órbita sea cerrada. ¿A alguien se le ocurre así como de casualidad por cuál sería, cómo uno podría escribir matemáticamente de que una órbita es cerrada en función no sé, del función ángulo? Tenemos una función phi de t que nos dice cómo es el ángulo en cada tiempo. ¿Cómo puedo describir matemáticamente una ecuación que diga, bueno, una ecuación que signifique que la órbita sea cerrada, que sea periódica, justamente? Esto es phi de t más 2pi es igual a phi de t más un t'. Esto significa que en un tiempo t' da una vuelta, tal cual, que es lo mismo que sea periódico. Súper. Entonces, con eso en claro, bueno, lo único que deberíamos hacer aquí es encontrar encontrar la función phi de t. Ahora, ¿cómo la podemos encontrar? Porque no hay mucha información de ecuaciones de movimiento en este problema, a diferencia de la vez pasada, porque ahí tenemos todo en bandeja. Pero aquí no, como que la única ecuación de movimiento que tenemos es como es la radial, en donde está la normal, pero ni siquiera conocemos la normal.
Pero aquí sí podemos usar de la parte A, que nos decía que habíamos demostrado que el momento angular se conserva. Entonces, usemos eso. ¿Cómo podemos usar eso? Matemáticamente. Que nos dice que el momento angular se conserva, significa que el módulo es igual a una constante. Antes lo había escrito como muy en la rápida aquí, como L igual a constante. Bueno, en realidad es módulo, porque es constante, pero con un vector unitario que no había puesto. Por eso en realidad es el módulo. Ya. Entonces, a partir de, bueno, intentemos jugar con esto. Veamos. Donde no sabemos qué es esta constante, pero sí sabemos cómo es el momento angular. Veamos si a partir de esa ecuación sí podemos determinar esta constante. El L, sabemos de que era M R cruz V. Con eso no hay problema. El R lo conocemos, la velocidad en esférica también la conocemos, así que perfectamente podemos hacer el producto cruz. M R en retongo, cruz. La velocidad en esférica sería R punto en retongo más una componente en fitongo más una componente en tetatongo, pero la componente en tetatongo es teta punto en teta 0. Y esto no lo había dicho antes, de que, bueno, en el enunciado decían de que se lanzaba con un ángulo inicial teta 0, y sabemos de la parte B de que el movimiento se realiza en un plano, que es una circunferencia. Esto implica, bueno, que el teta de t es igual a teta 0 para todo tiempo, porque si no, no sería una circunferencia, sería un movimiento en 3 dimensiones. Aquí es bidimensional nomás. Entonces, el teta punto, que iría aquí en la velocidad, no va, porque el teta es constante. Así que solo iría el r, la componente que va en phi punto, o sea, en fitongo. Sería r phi punto seno de teta, pero sabemos que es teta 0 en fitongo. Entonces, hacemos este producto cruz. Usamos la regla de la mano derecha para decir de que r cruz phi da teta. Entonces esto quedaría mr cuadrado phi punto seno de teta 0 en teta tongo. Ya. Entonces, el módulo, ahora sí usemos la condición que había dicho anteriormente del módulo igual a c. Sabemos que el módulo de esto, que correspondería a todo esto de acá, es igual a una constante. Seno de teta 0 es igual a una constante. Entonces, ¿cómo podemos determinar esta constante? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nos podemos preguntar, porque sabemos algo de la condición inicial de que se tira con velocidad v0, así que digamos, ¿qué pasa cuando evaluamos t igual a 0? Veamos si podemos hacer algo aquí. Lo único que depende del tiempo es el phi punto, así que esto sería m r cuadrado phi punto en t igual a 0 por seno de teta 0 es igual a una constante. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? No sabemos cuánto vale phi punto en 0, pero sí lo podemos calcular a partir de la condición inicial de la velocidad. Bueno, sabemos de que esta condición inicial, viendo la velocidad aquí, es r phi punto en t igual a 0 seno de teta 0. Esto tiene que ser igual a v0. Por lo tanto, aquí sí podemos despejar cuánto vale esto. Sería phi punto sub 0, lo voy a aliviar la notación. Entonces sería v0 partido en r seno de teta 0. Súper. Entonces podemos aplicar esto aquí arriba. Quedaría m r cuadrado v0 partido en r seno de teta 0 por seno de teta 0. Esto es igual a la constante que no sabemos cuánto vale, pero ahora sí. Simplificamos este con este con este. Entonces quedaría m... Sí, dime. ¿Por qué se calcula a partir de la condición inicial de la velocidad? Porque este phi 0, este de acá. Sí. Bueno, uno podría decir, ya, veamos si tenemos algo más, de cómo calcularlo. Pero si te das cuenta, el problema tampoco es tan amable y no te dice mucho. Te dice solo de que la velocidad inicial en el tiempo igual a 0 es v0. Tiene módulo v0 y va en fitongo. Entonces, tú puedes jugar con esto y ver la expresión de la velocidad y despejarla como lo dice aquí. Pero si tratas de hacerlo como por otros métodos,
yo creo que no va a resultar porque de la ecuación de movimiento no puedes ver nada porque no sabes cuánto es lo normal. Y no hay otra forma. Se te gastaron las formas de saberlo. Así que, bueno, básicamente fue porque no había otra forma de saber cuánto valía este phi punto en el t igual a 0. Ah, ya. Gracias. Eso. De nada. Ya. Entonces uno ve de que la constante inicial, bueno, esta constante vale mr por v0. Ya. Ya, pero ¿qué ganamos con esto? No sabemos si resolvimos esto o no. Entonces, pongamos lo que sabemos acá, o sea, lo que sabemos de la constante acá arriba. Ah, ahí está. Sabemos de que esto es igual a la constante, que es mr de 0. Aquí podemos simplificar algunas cosas para que quede un poquito más amigable y queda phi punto. Pasamos todo para la derecha, todo lo que sea constante. V0 partido en r seno de teta. 0. Entonces, de nuevo, lo que nosotros queríamos era encontrar phi en función del tiempo. Y aquí estamos a un paso de tener phi en función del tiempo si integramos, porque phi punto es de phi a dt. Entonces, pasando el dt hacia la derecha e integrando, uno queda con de phi en 0, phi en t, es igual a v0. Todo esto son constantes y que salen para afuera de la integral. Dt 0 a t. Ya. Esta integral, bueno, la integral de la derecha facilita, es solo t, y la integral de la izquierda también facilita, es phi de t menos phi de 0. Sería v0t partido en r seno de teta 0. Ya, y aquí hay un argumento que es súper útil. Igual, bueno, no, es bien útil en mecánica y también es útil por ejemplo, en electro, cuando tengan electro, que es argumentos de simetría. ¿De cuánto vale este phi en 0? Porque yo nunca dije, bueno, y el problema tampoco lo dice, en qué punto parte, con qué ángulo. Pero ahí uno se pregunta, ¿realmente importa en qué ángulo parte? Bueno, la respuesta es que no importa, porque la esfera es simétrica. Estamos viendo una esfera perfecta. Entonces, al inicio, uno no puede decir, la esfera estaba en un ángulo tanto o en otro ángulo tanto, porque es simétrico. Entonces, uno puede setear este phi 0 al valor que uno quiera. 0, pi, 2pi, 3pi, 5pi, 6pi, infinito. No, infinito no. Pero los valores que uno quiera. Para simplificarnos las cosas y simplificarnos la vida, tomamos phi en 0 igual 0. Entonces esto fue, de nuevo, por argumentos de simetría, porque la esfera es simétrica. Entonces, tenemos que phi de t es v0t, todo lo que teníamos antes, pero con phi en 0 igual a 0. R seno de teta 0. Estamos listos. Lo único que hay que hacer ahora es poner el phi acá, porque sabemos cuál es la función. Entonces, aquí copiamos, pegamos, y quedaría v0t r seno de teta 0 más 2pi es igual a v0 partido en r seno de teta 0 factor de t más t', que el t' de nuevo era el tiempo en que da una vuelta, que era el tiempo que queríamos. Entonces vemos que se cancela este con este de acá y queda que t' es igual a 2pi r seno de teta 0 partido en v0. Este sería nuestro tiempo en dar una órbita. Esa sería la respuesta final a lo último que nos pedían. ¿Alguien tiene alguna duda de algún paso acá? ¿O se entendió todo? Dime. Yo tengo una duda que ahora mirando el resultado, como que es como es como la distancia partido en la velocidad, ¿no? Como que el 2pi r seno, como de ese ángulo, sería como la distancia. Entonces como que si nos podríamos como mandar un golazo y sacar que es la distancia y partirlo en la velocidad, y eso sería como
sería el tiempo que se demora en dar una vuelta. Espera. De nuevo, de la distancia. Como si calculamos Ya. la Sí. distancia y Una pregunta. Yo diría que en general no. En este caso yo creo que sí, porque es un movimiento simple, un movimiento circunferencial. Pero, ¿qué pasa si si no hiciera esto, sino que hiciera esto? no, ahí ya no. Pero está Sí. hablando de este caso en Pero en particular. este caso yo diría que sí. Yo diría que sí. No sé, o al menos no se me ocurre por qué no, en verdad. Hay uno, igual, buena práctica, ver si este resultado tiene sentido, es ver las unidades de medida. Aquí esto tiene unidades de distancia, esto tiene unidades de distancia partiendo en tiempo. Bueno, distancia partiendo, segundo. Eh, Se cancelan las distancias, el tiempo pasa arriba y al final esto queda con unidades de tiempo, que era lo que queríamos. Eso es súper importante si algo no da con, por ejemplo, si esto me hubiera dado con unidades de distancia, este desarrollo hubiera estado malo. Súper importante verlo. ¿Podrías subir como hasta aquí? Ahí. Ya, aquí me piden que haga una recopilación rápida de los pasos de la C. Entonces, ¿qué había dicho? Había dicho que queríamos, que los que nos pedían. Nos pedían calcular el tiempo en que la partícula recorre una órbita si es que esta órbita es cerrada. Bueno, lo primero que hay que hacer es pensar cuál es la condición de que una órbita sea cerrada. Y bueno, como lo habían dicho ustedes, la condición de órbita cerrada o la condición matemática que nos dice esto es de que sea periódica. Que es esta condición de acá, que si yo le sumo 2pi, es lo mismo que phi en un tiempo posterior, en un tiempo que termina de hacer la órbita. Esta es la condición. Entonces, lo que tenemos que tratar de encontrar es cómo es esta función phi. ¿Cómo podemos encontrar esta función? Ahora tenemos, bueno, antes habíamos usado en la pregunta 1, habíamos hecho usando las ecuaciones de movimiento, pero aquí las ecuaciones de movimiento no son para nada amigables, solo tenemos una y no conocemos la normal, así que no podemos sacar nada de ahí. Entonces, lo otro que podemos hacer es usar la condición de conservación de momento angular, que es que el módulo es igual a una constante. Entonces, simplemente calculamos este momento angular, que es esto. Aquí pusimos que sea constante, pero no sabemos cómo este término acá, el phi punto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en verdad, bueno, aquí no conocemos cómo es phi punto y no conocemos cómo es c. Entonces no podemos integrar y que quede como dos constantes, las locas. Entonces, ¿qué hicimos? Fue evaluar en tiempo igual a 0 y ver qué pasa. Tenemos esto, pero no conocemos cuánto vale el phi punto igual a 0. Pero sabemos de que la condición inicial es que esto se tira con una velocidad v0 en phi tomos. Entonces comparamos la velocidad inicial. Aquí impusimos t igual a 0 para ver cómo es la velocidad inicial, porque está la velocidad, y lo igualamos a v0, que es el paso acá. Entonces aquí uno sí puede saber cuánto vale este phi punto en t igual a 0. Entonces uno lo que hace es pone este phi punto en esta ecuación de acá para despejar cuánto vale esa constante. Aquí uno saca la constante y simplemente lo vuelve a poner en la ecuación de módulo de L igual a C. Eso está acá. Y uno puede saber bueno, tener una ecuación bonita de phi punto lista para integrar. Aquí solamente es integrar. Queda phi de t menos phi 0. Este phi 0, bueno, uno podría decir que es un problema, pero en realidad no es un problema, porque la esfera es simétrica. Entonces da lo mismo si el ángulo inicial fue pi, o fue 2pi, o fue 0. Da lo mismo porque yo me puedo haber girado y verlo, ahora sí está en 0. Da lo mismo, y uno no va a notar la diferencia porque la esfera es perfecta, es perfectamente simétrica. Entonces, por simplicidad, yo tomé este phi 0 como 0. Igual, si uno quiere, lo puede haber desarrollado con phi 0 y darnos cuenta de que al final se cancelaba. Bueno, entonces, ¿qué hice después? Fue con esta función phi, la puse en la condición de que la órbita sea cerrada para calcular el tiempo en que da una órbita. Y aquí, bueno, fue trabajo algebraico, nomás se cancelan estas cosas y queda listo. Esa sería
recapitulación rápida de los pasos que hice en esta pregunta. De nada. Eso. ¿Alguien con más dudas? ¿Se entendió todo? Me parece que no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, los dejo libres. Si tienen dudas de la tarea, recuerden que pueden hacerla por donde sea. Ojalá que la hagan por un medio donde yo pueda dibujar o escribir ecuaciones. Igual pueden, si estoy disponible, me pueden decir, oye, ayuda con esto, y yo les digo, entra al Discord y me atraqué ahí. Puedo hacerlo si es que estoy libre. Y eso. Sí, vayan a salvar CB. Yo tengo una duda, Dime, pero más que con la tarea, es con algo de la manera de resolver ejercicio. dale. Para esto quisiera poner un caso de una fuerza que esté en el plano Rho-Catongo, en un plano Rho-Catongo, una fuerza cualquiera, Ya. pero que esté apuntando a menos